Muy buenas noches para todos, toda la gente que se va conectando a este en vivo, donde vamos a hablar de un tema muy importante, un tema muy relevante, un tema del que a veces no quisiéramos hablar, a veces no quisiéramos que nos pasaran cosas malas, pero en el mundo en el que estamos actualmente, esas cosas sin duda suceden y son innumerables casos de fraude bancario, modalidades, y lo que la gente no sabe es que se pueden hacer muchísimas cosas al respecto. Y hoy, en este en vivo que es muy especial, el primero del año, vuelvo a saludar a Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, 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 Yarley. Hola a todos muchachos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes sobre toda esta información que va a ser de gran valor y que para muchas personas uno piensa que uno nunca le va a pasar estas cosas, pero es preferible, como por ahí dicen, soldado advertido no muere en guerra. Entonces venimos a aprender, a educarnos y sobre todo a cuidarnos. En el colegio a mí me decían soldado advertido también muere en guerra. Ok, O sea, pero no, espero que no, o espero sea, que no. ok. Luis, Es mejor la buenas seguridad que la noches. policía. Uy, sí. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va, Yarley? ¿Cómo vas, Germán, Mauro? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches a todas las personas que en este momento nos están siguiendo. Muy agradecido por este espacio. Bueno, y tenemos hoy un invitado especial, alguien que no había estado con nosotros, es el doctor Germán García. Él es ginecólogo, en este momento les está saludando desde Canadá, pero el sentido de que él esté hoy en este momento es que además también invierte y le ocurrió una triste historia. Si tuviera el efecto de Sí, toca sacarlos, toca saldría, sacarlos. saldría buenísimo. Eh, Germán, ¿cómo está? Oye, Germán también es García, es primo mío. Sí, ¿Cómo estás? sí. Bienvenido. ¿Cómo estás, Yarley? Mucho gusto. Gracias por la invitación. A Luis también, una buena noche. A Mauricio, una buena noche. Buenas tardes desde aquí. Aquí todavía es tardes, aunque ya está oscuro, pero todavía es tardes. Estamos una hora menos de Bogotá. Nos estabas diciendo que estaba haciendo un frío impresionante, que allá sí es la nevera. Sí, estamos a menos 34 grados en este momento. La sensación, bueno, son menos 24, pero la sensación térmica es de menos 34. Está un poquito frío. Uy, Dios mío. Bueno, yo quiero que iniciemos este live con su historia. Cuéntenos ese día fatídico, oscuro, lluvioso, de truenos y relámpagos, cuando usted fue víctima de un fraude bancario. Cuéntenos Lo más todo. gracioso del ¿Qué pasó? cuento, lo más gracioso del cuento es que ese día ni estaba lloviendo, ni era un día oscuro, era un día Ah, completamente soleado, pero pues obviamente los hechos no son nada agradables. Ya en varias oportunidades, no sé por qué, pero como que hay mucha afinidad por parte de los bancos. No sé de dónde sale la información, no me atrevo a acusar a nadie de que se filtren la información de los usuarios o algo así. Pero en varias ocasiones ya se habían hecho intentos de fraude con los bancos, con diversos bancos, o sea, no uno solo, con el que yo tengo la mayoría de productos, pues se habían dado las cosas, ¿sí? Habían ocurrido fraudes, pero pues simplemente uno avisa al banco y dice, mire, me pasó esto y esto y esto, y pues obviamente el banco toma cartas en el asunto y pues respondieron en su momento. ujú. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión fue diferente. Yo estaba, eso fue en octubre del 2019, más o menos, octubre del 2019, y de un momento a otro se me quedó el celular sin señal. El celular no respondía, no salían llamadas, no entraban llamadas, no salían mensajes, no servía el internet, no servía nada. Eso a mi esposa le ha pasado en alguna ocasión, que se le ha quedado el celular sin señal y en ese momento le hicieron un fraude. A mí me pasó exactamente igual, ¿sí? Obviamente, yo, teniendo en cuenta el antecedente de mi esposa, yo me di cuenta que el celular estaba sin señal y yo inmediatamente llamé al banco. En ese momento, en el banco me dijeron, sí, acaban de hacer hace 3 minutos unas compras en un almacén, en unas grandes superficies, ¿sí?
y por un monto de 10 millones de pesos en 2 operaciones, con una tarjeta Perdón, te de crédito. interrumpo, Germán, Eh, y podría hacer una pregunta ahí porque es que de pronto se le va olvidando, no es importante. O sea, tú habitualmente, obviamente habías informado a las entidades financieras de que estaban obviamente intentando vulnerar la seguridad de, pues, de tus portafolios o de tus productos, pero tú en tu habitualidad hacías ese tipo de compras, digamos así, de 10 millones de pesos en grandes superficies. ¿Era no, común en tu comportamiento que se hiciera eso? no, obviamente no. O sea, hacer compras de 10 millones de pesos. Inicialmente hicieron una como de 700.000 pesos para ver si funcionaba, Ujú. ¿sí? Y fue Ah, presencial en pucha. el almacén, ¿sí? Fue presencial en el almacén. Y después hicieron una compra por 9,5 millones, más o menos, ¿sí? Eh, Cuando ocurren este tipo de cosas, cuando uno hace una compra de ese monto, generalmente el banco le pide una autorización, pero en ese momento, pues obviamente no llegó ninguna comunicación, no llegó ningún correo. Generalmente al WhatsApp también envían notificaciones, pero pues obviamente yo sin datos y sin internet, sin celular, pues es muy complicado que llegue el mensaje. Como dije, yo apenas pude, me comuniqué y les informé y me dijeron, no, ya está hecho, ya está hecha la compra. Yo no se puede reversar, pero fue hace 3 minutos. Me dijeron, no, ya no se puede hacer nada. ¿Sí? Entonces, pues obviamente empieza el calvario porque a uno le toca hacer un montón de diligencias, le toca hacer que un derecho de petición, que le toca hacer una notificación, le toca hacer como un testimonio escrito, pasarlo al banco. Si el banco obviamente quiere aprobar, quiere estar del lado de uno, perfecto. Si no, pues obviamente uno tiene que pagar Bueno, en esa usted ocasión. está diciendo Uh -huh. algo muy interesante, pero antes de entrar en esa materia, yo quiero que usted me hable un poco y le hable un poco a la gente que se está conectando de esa sensación de uno abrir su cuenta o ver su tarjeta y darse cuenta de esta deuda que son $2.000 por ahí, más o menos, que usted no se comió, no fue a Cartagena, no fue a un restaurante, no se compró un tiquete para, o sea, en un momento se le fueron y usted está diciendo, bueno, y si el banco quiere estar de lado, uno está ahí, si no, no. Cuéntenos un poco de esa sensación. Pues es como un mix de sensaciones, obviamente, ¿no? Primero, uno le da mucha rabia. Uno se siente con mucha rabia porque siente que todo el mundo está contra uno sin haber hecho uno nada. Cuando uno ve y dice, miércoles, 10 millones de pesos, ¿cuándo los voy a pagar? ¿Sí? En esa época, pues yo obviamente dependía solo de mi trabajo, ¿sí? No había hecho todavía el entrenamiento en inversiones con Mauricio en VID Capital. Pues obviamente usted se desespera, no sabe qué pensar, no sabe qué hacer, no sabe a quién pedirle ayuda, no sabe a quién acudir, ¿sí? Y uno cree que el banco realmente está para ayudar, uno cree que el banco está para resolver su problema, y realmente el banco lo único que le interesa es ganar, ¿sí? Obviamente ellos responden cuando ven que pues no tienen nada ganado, que todo lo tienen perdido, pues obviamente ellos responden por las cuentas que, que tienen que responder. Pero pues en esta ocasión dijeron no vamos a responder. Y ahí Ah, fue cuando pues obviamente uno se siente impotente. Mauricio, yo te quiero preguntar, tú eventualmente dentro de la gente que educas y eso, ¿cada cuánto has escuchado un caso de estos o similares? Hmm, Es que lo que pasa es que puede que no sea como tal un fraude directamente como vaciar una tarjeta de crédito, ¿sí? Que posiblemente para los que no saben esto es un tipo de virus que normalmente se llama ransomware, que realmente este tipo de virus bloquea la información, bloquea el dispositivo, ya sea celular o informático, y lo que hace inclusive en algunas ocasiones cuando no pueden entrar a acceder a sus cuentas bancarias o sus tarjetas, es que les piden algún tipo de rescate, ¿sí? Y esto cada vez está actualizándose más porque los mismos bancos están Es que creciendo. págueme 10 millones de pesos y le devuelvo la Es así tarjeta. porque, por ejemplo, imagínate esta situación que gracias a Dios no le pasó, pero se hubiera podido agravar. Si ellos no hubieran podido acceder a la tarjeta de crédito de Germán, le hubieran podido decir, mira, si tú no pagas el rescate, que es tanta plata, lo pueden hacer bajo el dispositivo,
divulgamos fotografías tuyas o sabemos dónde está tu hija o comenzamos así porque así funcionan estos dispositivos cibernéticos que atacan a los sistemas. Entonces, ahora, haciendo alusión a lo que me preguntaste, bueno, Mauricio, ¿y normalmente escuchas mucho eso? Sí, muchísimo. Y sobre todo porque caemos en cosas muy normales, que para nosotros es normal, que para nosotros todo el mundo va a obrar bien, Sí. o que de pronto me mandaron un mensaje y gané un premio, o cosas por el estilo, y uno accede a ese tipo de información. Mira, he visto cómo duplican completamente la página de la vivienda y uno entra porque le llegó un correo a uno y uno la ve exactamente igual. Pero ¿sabes qué es? David, y quitan una I. Es lo único que es la diferencia. Sí, El resto total. es completo. Yo, La gente entra, accede. Oiga, pero ¿qué pasó cuando ya perdiste toda tu información? Entonces, es más de lo corriente, lo normal es que sí hay muchos robos. Hay una estadística que de pronto les puede ayudar muchísimo. Eh, a pesar de que el banco, desde el 2017, esto es una estadística del 2017 a ahorita al 2022, aumentó casi un 300% en inversión para la seguridad cibernética. El aumento de estos plagios o estas estafas o estos fraudes ha sido casi del 85%. Entonces, para que te des cuenta lo que está sucediendo. sí, antes Es que de entrar a hay, preguntarle a Luis, perdóname un segundo, quería decir que a mi mamá, o sea, no la pude traer porque ya era mucha gente, pero a mi mamá también, qué pecado, le dijeron como, ay, hemos bloqueado su cuenta, sus claves, chun, ella espichó algo, le dio clic a algo en internet, que ya ahorita Luis nos va a ampliar un poco más de eso. Y bueno, no, se le fueron ahí 300.000 pesitos del alma, qué pecado, pues, o sea, siento que también eso pasa. Claro que se roben, digamos, 5 cuentas así de a puchitos, no se hacen la plata. Luis, cuéntanos cómo se configuran un poco estos fraudes por internet y cómo la tecnología que tanto nos ayuda a tantas cosas también se vulnera y muchísimas personas pierden dinero por, uno, pues obviamente por las estafas bancarias, pero dos, también por no saber reclamar o no entender un poco cómo funciona la ley colombiana frente a esto. pues mira, yo me centré básicamente en lo que me contó Germano, en lo que nos contó, y pues obviamente es un tema que en la actualidad, pues casi todas las personas del mundo civilizado, entre comillas, tenemos la posibilidad de tener un celular con datos y pues las entidades financieras pues nos ofrecen precisamente ahora tener nuestro banco en esos dispositivos móviles. Esto pues para es un secreto que ha ayudado, sí, obviamente a que los productos financieros se dispersen y que las personas accedan cada vez más rápido y de manera más fácil a diversos productos financieros, pero también se ha vuelto también, digamos, como en un sentido perverso. ¿Por qué? Porque básicamente a las personas, como lo habíamos hablado en el espacio anterior, no se les está capacitando en la debida utilización de estos dispositivos móviles y también obviamente en la experiencia de usuario de las plataformas de sus bancos, ¿sí? Yo supongo que donde Germán hubiera conocido de entrada que básicamente el banco tiene que tener una identidad digital de cómo se comporta él al interior del sistema financiero, pues muy seguramente el banco al ver que él hubiera hecho una compra de esas magnitudes o que no iba acorde con su comportamiento, hubiera bloqueado la transacción y muy posiblemente no se hubiera configurado el hurto. Pero pues básicamente esto es lo que está sucediendo. Las entidades financieras obviamente en su afán de colocar recursos al público, sí, porque pues es su actividad principal, no están educando a los consumidores de cara a que se eviten esos siniestros. Es decir, al consumidor nunca se le dice, vea, usted básicamente tiene que cambiar periódicamente sus claves tienen que tener obviamente ciertas características para que no sean flanqueadas. Si usted tiene varios productos financieros con la misma o con distintas entidades, no coloque la misma clave, porque por lo general la gente hace eso, si la gente de a pie dice, vea, yo tengo, no sé, 4 cuentas de ahorro y básicamente colocan la misma clave. Entonces, para las personas que se dedican a hacer estos fraudes, pues es muy fácil ingresar al Facebook, seguir a la persona y hacer algo que se conoce como ingeniería social y mirar a ver cómo básicamente recopilan esos datos y vulneran la seguridad del banco. Entonces, eso es importante que las personas desde entrada, cuando adquieren estos productos, la misma entidad financiera o las personas que se dedican a ofrecer productos novedosos que tienen algún componente financiero, eduquen a los consumidores de cara a que ellos puedan tener conocimiento de las plataformas y también saber qué pasa
cuando a mí me sucede esto y a quién acudir. O sea, Germán donde hubiera sabido muy seguramente que tenía la posibilidad, después de hacer la reclamación al banco, de acudir a la Superintendencia Financiera de Colombia, que actúa como juez, pues muy seguramente hubiera acudido y no hubiera tenido que pagar la plata, ¿sí? Eso, digamos, a la gente no se lo dicen. O sea, uno le hace un sondeo a las personas que adquieren productos financieros y le dice, vea, usted sabe que donde usted le pase algo que no esté de acuerdo a su contrato, donde usted crea que se le vulneraron sus derechos, usted puede acudir a esta institución. La gente, yo creería que 10 personas, 9 te dicen que no. Entonces es un tema obviamente que es difícil porque pues las entidades financieras no les interesa, creo yo, capacitar a los consumidores. Entonces es muy importante que todas las personas que estamos en el mundo, digamos, bien sea porque somos clientes, porque asesoramos consumidores o porque asesoramos bancos, pues básicamente nos capacitemos y evitemos y le pongamos más difícil la tarea pues a los ladrones. Germán, yo quiero preguntarte algo frente a la emocionalidad. Tú dijiste algo que me pareció muy importante y tú dices, pues no, es que si el banco quiere responderle a uno, le responde y si no, no. Y yo pienso que esa también es una percepción de muchas personas de, pues el banco no me va a responder o no tengo cómo defenderme o el banco es muy poderoso o es muy engorroso, digamos, lo que hay que hacer. ¿Qué pensaste? Que te hizo decir, porque, bueno, te faltó la otra historia, ¿no? Al final, ¿tú qué decides hacer con el tema del banco, de lo que te pasó? Obviamente cuando yo fui al banco y pasé todos estos documentos, pues dijeron, pues no hay nada que hacer, ¿sí? Ahí la culpa fue suya porque usted entregó la información a los ladrones, ¿sí? Eh, pero es que el problema no es ese si yo se la entregué o no se la entregué, el problema es que nosotros no sabemos qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, cuando tengamos un percance como estos, ¿sí? Lo primero que uno hace es, pues, creer que el banco es su amigo, ¿sí? Y preguntar en el banco, oiga, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Pero uno no tiene ni idea de la parte legal de, oiga, mire, el banco tiene que responderle en este y este y en este aspecto, ¿sí? Así usted haya tenido la culpa, tiene que ayudarlo de esta y esta manera. Pero pues obviamente eso no ocurre, ¿sí? Cuando se pasó el denuncio y todas esas cosas, eh, el banco se lavó las manos, como se dice en el argot popular, se lavó las manos y yo tuve que hacer una denuncia en la superintendencia bancaria, ¿sí? Por esto. El banco dice, no, yo no tuve la culpa. El banco dice que los que tuvieron la culpa fueron los del almacén, los de las grandes superficies, porque ellos, al parecer, hicieron la venta sin verificar la identidad de la persona que estaba comprando. ¿Sí? Se hizo, yo revisé los desprendibles de la firma y es una firma totalmente diferente, es un teléfono totalmente diferente que no tiene nada que ver con el mío. Obviamente el número de la cédula sí estaba, pero pues en eso estamos en este momento en la fiscalía, imagínate. Estamos a 2023 y eso fue en el 2019. Van 4 años y nada de nada. Mauricio, Pero, dime, perdón. Yo te quería Tranquila. preguntar, Mauricio, porque las finanzas y las inversiones y al final todo lo que nos rodea de alguna manera acaba siendo muy emocional. Y quiero preguntarte si tú, dentro de los alumnos que tienes, dentro de la gente con la que has podido tratar, ¿tú sientes que la gente tiene alguna percepción de que el banco es demasiado poderoso, de que a veces no vale la pena, de que la justicia como que no funciona? ¿Qué crees tú cuando escuchas a las personas? Lo que pasa es que ahorita está habiendo una revolución en muchos cambios políticos, sociales y económicos. Entre esos el banco está sufriendo una acogida de que no me protege, no me cuida, es malo, ¿sí? Y obviamente eso pasa por un sector que estamos, que no quiero traerlo a alusión, pero por eso es que las criptomonedas están creciendo. Es así de sencillo. Porque hay un problema, una lucha entre la centralización y la descentralización. El banco es centralización. Yo tengo el poder, realmente yo inclusive soy autor de la manipulación de los mercados financieros. Yo le exijo al Banco de la República que me preste plata cuando están mal las cosas, que eso existe y obviamente eso crea inflación y crea muchos panoramas financieros complicados. Y la gente está despertando, porque la gente, debido a todas estas situaciones económicas, se pregunta y escucha en los noticieros inflación. Pero antes no se preguntaban por qué había inflación, por qué cada vez la vida es más cara.
Y cuando vemos que uno de los autores principales son las entidades financieras, pues uno comienza a darse cuenta que de eso bueno no dan tanto, que el banco no es como tan amigo o tan amistoso o que realmente Sí. es como la persona o la entidad que le va a ayudar a uno a prosperar. Mira, por ejemplo, te doy un caso en particular que a mí me ha dolido mucho con las entidades financieras y es el hecho, por ejemplo, de los seguros. Cada vez que uno saca un crédito financiero de cualquier tipo, le cobran seguros. Pero ellos intermedian el seguro. O sea, están robando al cliente porque están cobrándole el doble, el triple o el cuádruple, lo he visto, en seguros. A mí me pasó. Seguros que valen 50.000 pesos el año lo cobran a 300.000 pesos mensuales o 150 mensuales. Entonces, ¿esa plata dónde se va? Esa plata el banco se la gana literalmente porque el seguro al banco le vale los mismos 50.000 que uno podría endosar ese seguro. Debido a estas circunstancias de fraude, debido a estas circunstancias que realmente vienen creciendo, la descentralización, el hecho de que tú puedas volver a tener el control de tus activos, que realmente no exista una intermediación. Ejemplo, yo tengo mi cuenta bancaria, pero si mañana me pasa lo que le pasó a Germán, imagínate el rollo, ni el banco me responde y ni la superintendencia y hay un rollo gigantísimo y la plata va perdiendo valor, quizás nunca me respondan y se alarga y se alarga. Mientras si yo puedo tener el control, yo soy el único responsable. Aquí nosotros tenemos que hacer un llamado, es a que si tú vas a entrar a trabajar con los bancos, si vas a trabajar con criptomonedas, si vas a trabajar con algún mercado, lo que dice Luis, el conocimiento. Aprende cómo funciona un crédito, aprende cómo funcionan los fraudes financieros. Te doy un dato. Ahorita hablé del ransomware, pero existen otros tipos pues de estafas o de fraudes, como el smishing, también el phishing, y uno llega y dice, bueno, y esos nombres tan raros, bueno, mensajes de texto que te roban, correos electrónicos, lo que habló ahorita Luis, que es la ingeniería social, que es donde te presionan por las redes sociales, lo que me pasó a mí, que aquí lo hacemos otra vez alusión, que me suplantaron y cómo lo hicieron utilizando todas mis redes sociales. Y si me pasó a mí, te puede pasar a ti, donde están haciendo a nombre mío fraudes y es lo mismo, porque nuestra vida está totalmente expuesta. Ahora Sí, empieza es la verdad. responsabilidad tuya de qué vas a poner en redes. Cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás abriendo y sobre todo no dejes la moda. O sea, por favor, sé responsable de que si vas a poner a tus hijos, estás exponiéndolos, ¿sí? Son menores de edad y los estás exponiendo. Ten cuidado con eso. Si vas a colocar que es que está ahí sacando plata del banco, yo veo a jóvenes, Sí. no sé si los han visto, sacando de mi cajero automático las ganancias de Uy, tal no. pirámide, porque es así, de tal Yo, pirámide, Sí, sí, yo también lo he visto. por favor. Sí, eso pasa. Una, yo un, una vez vi un meme de una chica como mi primera tarjeta de crédito, tasto. no. Otra cosa clásica, y aprovecho esto porque me han llegado muchas personas, porque Juan Diego Gómez, que ojalá tengamos el privilegio de tenerlo acá, habló de frente de una pirámide que se llama Omega Pro, tengo que decirlo así de frente, pero algo que me llama mucho la atención es que ahora llegan y dicen, ay, es que tal estafa ahora tiene el alivio o la unión con Visa o con Mastercard porque nos dieron una tarjeta prepago. Chicos, por favor, yo como VID Capital, como cualquier empresa, puedo ir a Mastercard y Visa y pedir una tarjeta prepago que simplemente es un vehículo que me va a permitir fondear y que la gente retire. Eso no es ninguna alianza. Eso simplemente es un instrumento financiero que cualquier empresa constituida lo puede hacer. ¿Listo? Hablando de educación, bueno, aquí está nuestro iluminador del momento. O sea, tampoco tengo efecto para iluminarlo, pero lo iluminaría. Luis, cuéntanos qué tenemos que hacer si nos pasa un fraude en un banco. De pronto, no sé si alcance a llegar esta información tarde para Germán, espero que no, espero que pueda hacer algo, igual puedes hablar con Luis, que él te diga qué hacer, tal, pero para toda la gente que de pronto no está exenta de sufrir de algún tipo de fraude bancario, de robo, suplantación y bueno, todo lo que ya hemos venido hablando en nuestras redes y todo lo que hemos venido contando, ¿por qué no nos cuentas un poco qué hay que hacer y sobre todo esto que es muy importante, cuáles son las posibilidades de que nos devuelvan nuestra plata? Bueno, mira, Yarley, hay algo que me preocupó de lo que nos contó Germán y es que él acudió a la superintendencia financiera
y lleva prácticamente 4 años y que le hubieran dado una respuesta o le hayan, digamos, fallado de fondo, pues su solicitud, sí, me imagino que él acudió en virtud de las funciones jurisdiccionales que tiene la superintendencia, es decir, que básicamente se actúa como un juez, sí, puede condenar a la entidad financiera al pago de los recursos o por el incumplimiento de un contrato bancario, pero sí me preocupa, digamos, el tema del tiempo. ¿Por qué? Porque la ley que le permitió a las superintendencias actuar como un juez en determinados casos, básicamente lo que buscaba era precisamente descongestionar la justicia tradicional y otorgarle esa facultad a personas o entidades que fueran capacitadas en esa materia. Es decir, ¿quién más que la persona que supervisa los bancos para dirimir un conflicto entre bancos y consumidores? Entonces, pues me generó la preocupación porque pues nosotros, digamos, en nuestra experiencia como firma en Susclar, el tiempo, digamos, de resolución de un caso de protección al consumidor con facultades jurisdiccionales puede rondar de los 6 meses a un año, ¿sí? O sea, desde que se dicta sentencia. En la mayoría de los casos, ¿qué debemos hacer nosotros cuando sucede eso? Alertar a la entidad, ¿cierto? Alentar a la entidad de que está pasando eso o alertar a la entidad de que muy posiblemente va a pasar. Como lo decía Germán, yo varias veces le informé a la entidad de que veía situaciones o operaciones sospechosas y pues básicamente la entidad estaba informada. Sucedió el siniestro y pues la entidad básicamente lo que hace es siempre lavarse las manos y trasladarle esa responsabilidad al consumidor. Cuando por regla general la actividad financiera pues es una actividad delicada y hay una teoría que se llama la teoría del riesgo creado y básicamente la actividad financiera per se es una actividad peligrosa, ¿sí? Entonces la entidad financiera lo único que tendría que demostrar es, venga, señor Germán, señor Pepe, usted efectivamente vulneró, ¿cierto?, las responsabilidades del consumidor, yo no le pago, pero es demostrar fehacientemente que, no sé, por ejemplo, Germán le dio la clave a la esposa, ¿sí? De pronto Germán irresponsablemente, a manera de ejemplo, ingresó a través de una línea Wi-Fi que no era segura, ¿sí? Y ahí utilizaron eso para robar sus datos. Pero básicamente lo que uno tiene que demostrar es decir, vea, sucedió el siniestro, banco, usted tiene que demostrar que fue mi culpa. En la mayoría de los casos, en los casos que nosotros hemos llevado, si te digo de 10 casos, 9 los hemos ganado, porque básicamente al banco le queda imposible demostrar que fue el consumidor la persona negligente, ¿sí? Básicamente eso es lo que está pasando y las personas no lo saben. Las personas creen que los bancos, porque son obviamente entidades omnipotentes, que tienen todos los recursos, los mejores abogados, uno no les puede ganar, eso es mentira. O sea, eso es una ficción y nosotros como consumidores, todos nosotros, podemos ganar a los bancos y podemos acudir ante la superintendencia para que la superintendencia supervise pues obviamente dé por un cumplimiento de nuestros derechos como consumidores. Entonces la invitación es básicamente aprender, ¿sí? Saber qué estoy adquiriendo, no soltar información, ¿sí? No soltar información. Si me llaman a mí de un teléfono a decirme que es del banco, decir, ah, bueno, señorita, yo me voy a comunicar directamente con el banco y hacerlo directamente uno y no dar la información, porque eso también pasa, ¿sí? Te colocan un mensaje de voz o te llama una persona con, digamos, con las mismas, digamos, características del banco y la persona da su información y lo que está haciendo es suministrando la información a los ladrones. Entonces, es importante el conocimiento de qué producto estamos adquiriendo y saber que existe en Colombia una entidad que básicamente direcciona y regula los comportamientos que pueden ir en contra de la ley de cara a la protección de estos consumidores. No es difícil, la verdad no se necesita básicamente, digamos, más que demostrar que uno fue informado al banco de la situación de esta y ya el banco tendrá que demostrar que fue culpa de uno. Así en palabras textuales. Yo quiero hacerle una pregunta Y qué pena contigo, Jar, tranquilo, a no. Germán, y es, Germán, bueno, no te han dado respuesta, pero ¿tuviste que pagar? Sí, sí, desafortunadamente sí. Yo tuve que pagar porque pues esa fue la condición del banco al decir que obviamente yo tenía la culpa. O sea, no que yo tenía la culpa, sino que ellos no tenían nada que ver. Sabiendo que pues obviamente quiénes son los que poseen los datos del usuario, pues el banco. Eh, yo tuve que pagar, yo tuve que pagar el monto, obviamente pues pagar 10 millones de pesos en un solo monto es muy complicado, pues obviamente eso súmale los intereses, ¿sí? Eso súmale pues todo lo que tiene que ver con el pago de la deuda en ese momento, ¿sí? Eh, pero como te digo, o sea, todo esto se fue a la fiscalía, eso todavía está, digamos así, entre comillas, vivo,
porque desafortunadamente llegó la pandemia en el año siguiente y pues todo se frenó, ¿sí? Sí. Y pues en la fiscalía también todo se frenó. Hasta hace poco me llamaron para otra vez empezar todo y empezar con los testimonios, con los interrogatorios, con todas esas cosas. Eso fue más o menos a mediados del año pasado, mediados del año pasado. Ya llevamos 7 meses y nada de nada. Entonces, pues eso es una demora. Entonces, si llegas a tener tu plata, ya va a valer mucho menos de lo que te cuesta ahorita, ¿sí? Más los intereses que pagaste, más todos los costes que ha tenido, pues, toda esta deuda, pues, uno dice, qué tristeza que eso sea así. Sí, sienten Pues una Alberto, talanquera uno como consumidor financiero cuando pasan esas situaciones. pero en Es ese caso verdad. puntual, donde este caso ya está en fiscalía y han pasado un poco de cosas, ¿qué posibilidades tiene Germán como cliente y qué debería hacer? ¿Debería volver, digamos, a Pues otro? O sea, ¿tú qué piensas en ese caso? Se te fue la, El audio, el audio. se te fue el audio. consumidor, ¿sí? Ya. Precisamente de informar el siniestro, ¿sí? Uno tiene el deber legal, ¿sí? De ir a colocar un denuncio ante la fiscalía, porque pues la fiscalía básicamente la entidad que se encarga, digamos, de hacer las averiguaciones o investigaciones si se cometió un delito y trasladarle después de eso a un juez lo que haya, digamos, investigado, por decírselo así. Pero lo que yo sí le digo a Germán es, Germán, ¿tú colocaste una demanda de protección al consumidor financiero o simplemente le informaste a la superintendencia que habías hecho una queja al banco y que el banco no te respondió? Pues obviamente yo vía virtual me metí a la página de la superintendencia bancaria, obviamente hice un relato, hice toda la historia, ¿sí? Todos los documentos que requerían ahí en ese momento, documentos gráficos también se incluyeron para eso. La superintendencia básicamente lo que hizo fue hacer como una conciliación entre las partes, ¿sí? Como para explicar y tratar de recopilar la mayor información que se pudiera conseguir. Y ellos dijeron, pues mire, ahí lo que tienen que hacer es arreglar entre ustedes, más o menos. Eso fue lo que dijeron. El banco dijo no, entonces le mandó una comunicación al almacén, ¿sí? Ujú. A ver por qué habían hecho esa compra al parecer, con la identificación adecuada, ¿sí? Entonces, se le hizo un requerimiento al almacén para que enviara los videos de esa compra, ¿sí? En dónde fue y la hora, todo, la fecha, todo, pero pues obviamente eso ya está en manos de la fiscalía, ya no tiene nada que ver la superintendencia bancaria ahí. Pues mira, Germán, que de pronto ahí podría explorarse la posibilidad de en realidad iniciar una acción de protección, porque es que la acción de protección es una demanda, ¿sí? Donde tú demandas a la entidad y la idea es que, digamos, si lo hiciera un abogado, o sea, desafortunadamente para el consumidor financiero y en este caso para ti, pues lo mejor es que se acuda con un abogado, porque pues básicamente nosotros los abogados que sabemos de este tema, pues estamos formados y sabemos lo que dice la ley y lo que dice pues la doctrina sobre la responsabilidad del banco, ¿sí? O sea, muy seguramente si hubieras estado asesorado a un abogado, el abogado hubiera dicho, vea, la teoría del riesgo creado dice que usted como actividad financiera, ¿sí? Usted hizo un convenio con la gran superficie donde yo obviamente entregué un datáfono o un tema para poder hacer una conexión de red para hacer unos pagos. Eso a mí no me atañe porque pues básicamente yo operativamente no estoy en la cadena, sino simplemente soy un consumidor, ¿sí? O sea, es una responsabilidad suya con el banco, ¿sí? Y pues básicamente lo que yo te digo es que sí es mejor que lo haga un abogado porque el abogado le puede ir al banco y puede decirle al banco, vea, hay esta ley, hay esta teoría, esta sentencia que dice pues que usted no cumplió con el deber que le asiste y es básicamente tener una alerta y decir, vea, es contrasentido que el señor Germán en los 10 o 12 años que tiene su producto financiero me haga una compra de estas características cuando nunca lo ha hecho, ¿sí? Entonces tiene que llamar a la entidad a decirle, vea, no entregue o no haga la venta porque pues simplemente existió un fraude, existió un delito. Entonces sí la recomendación es esa, desafortunadamente se necesita o se recomienda, ¿sí? Se recomienda de que un abogado que sepa de este tema asesore a las personas y muy seguramente donde lo hubieras hecho con un abogado, yo te estuviera diciendo casi en un 60%, sin lugar a equivocarme, de que el banco tenía la obligación de responderte. De El responder, banco sí. y la entidad donde se hizo la compra, porque pues es que ellos son
las personas que saben del funcionamiento pues de los canales virtuales y del sistema de pago de bajo valor donde se hacen las compras. Sí, o sea, tú no lo sabes, tú eres un consumidor, tú solo haces, oye, está pasando esto, pero tú no puedes ir a meterse al sistema a bloquear básicamente el producto allá o ir allá, no sé, o sea, a una entidad grande y decir, venga, no venda. Eso no lo puede hacer el consumidor. Hay Entonces una, creo que sí hay cosas que se pueden hacer. hay una situación que pasó hace muy poco, creo que fue el año pasado en octubre, que hubo un colapso en DaviPlata, ¿no? En esta plataforma, que hubo una estafa, pero terrible, y pasó algo similar. Y me acuerdo muchísimo, y sobre todo que muchos clientes míos les pasó lo mismo, eh, la fiscalía directamente hizo un anuncio de que cualquier persona que sufra un fraude financiero de este estilo, clonación, que les roben las tarjetas, que les saquen dinero de sus cuentas, se dirijan directamente o principalmente a la fiscalía, ¿sí? Ya que hoy en día, por el colapso que tienen de tantos fraudes que sí están sucediendo, ni el banco va a hacer algo, simplemente es como una denuncia, pero ahí se queda. La superfinanciera también, fijémonos que no ha actuado en este caso de la forma correcta y pues uno sin saber, venga, ¿será que eso se demora? Y como en nuestro país uno dice, no, eso tiende todo a demorarse, pues uno deja eso así y diríjanse directamente a la fiscalía, presionen. Recuerden que... Pero fíjate, Mauricio, lo que está diciendo Luis Alberto, tan interesante y que es también un poco de la fiscalía está colapsada y es por eso que dentro de la ley de protección al consumidor se le dio facultades de juez a la superintendencia. Es decir, si hubiera que presionar en un lugar, sería justamente la superintendencia donde, según le he entendido a Luis, los procesos, como tienen facultad de juez, obviamente lo va a explicar muchísimo mejor él, pero es como de juez especializado, es decir, cosas especializadas en casos de consumidor y eso va a hacer que los procesos duren mucho menos. Yo también tengo esa sensación de que es que a veces uno no, pues eventualmente uno no es abogado y pues uno, no sé por qué, no, apenas me lo estoy tratando de explicar, pero uno como que lo último que quiere hacer a veces es recurrir a un abogado, o sea, porque un Sí, abogado da la sensación de que uno está embalado, porque de le que uno van a está mal, cobrar. de que uno Es no así de sabe sencillo. nada, Sí. y de que, sí, exacto. Entonces, hoy, a veces, Porque uno pues la verdad perdió. nosotros los abogados pero generamos es pereza. Sí, sí, No, sí, sí, no, eso y sí pero es verdad. mira, le mira, puede mira. salir más caro a uno el caldo que los huevos, porque si uno supiera o sea, si uno va, digamos, donde un abogado le dice, no, vaya a la superfinanciera, no solo vaya, vamos, y él habla por uno y dice, no, que es que el decreto es este, que es que la ley del consumidor es este, que es que no sé qué, cosas que uno Pero nunca va a saber, o sea, ¿sabes qué pasa, Yarley, con eso? Y lo que tú me dices es importante porque a veces, digamos, en los hurtos como el que le pasó a tu mamá o le sucedió a tu mamá, ¿sí? Son 300.000 pesos, ¿sí? Pero pues lo que va a pasar es que en algún momento puede llegar a presentarse otra situación particular con tu mamá porque ya la seguridad de ella, pues ya la vulneraron y pueden ser 300.000 más adelante, pueden ser 1.000.000, pueden ser 10 como le pasó a Germán. Entonces, el tema de la fiscalía, desafortunadamente, en un país como el nuestro, pues es un tema y de hecho hay estadísticas que dicen que básicamente hay una impunidad casi del 95-98% en los procesos penales porque pues simplemente no hay fiscales, ¿sí? O sea, hay tantos delitos, ¿sí? Y son tan poquitos fiscales que precisamente por eso la ley, como yo lo decía cuando empecé a hablar del tema, pues buscó descongestionar la justicia y le entregó esa facultad a la superintendencia. Te lo digo yo así de manera resumida. En los casos que nosotros hemos llevado, nosotros lo que hacemos es presentamos una demanda de acción a protección al consumidor financiero, ¿cierto? Y cuando la persona de pronto dice, venga, es que me puede salir más cara la asesoría o el proceso que lo que incluso me robaron o que me hurtaron, pues uno lo que le puede decir al consumidor es, vea, yo lo que puedo hacer es elaborarle la demanda, ¿sí? La estructura de la demanda, ¿sí? Los fundamentos de ley de la demanda, las teorías, entre comillas, que le sirven a usted, le presentamos la demanda y usted pues se defiende en causa propia. Lo que yo puedo hacer, no obviamente digamos como defensor suyo, es cuando usted vaya a tener su audiencia, básicamente yo lo preparo para que usted se defienda ante el banco, ¿sí? Obviamente la persona va a tener un escrito donde va a poder leer y va a entender, no va a actuar como abogado, pero lo va a poder hacer. Y yo ya he hecho el ejercicio con personas que han acudido a la firma, son personas que de pronto no tienen un grado de profesión, digamos, mayor a un bachillerato y se han sabido defender y le han ganado pleitos a los bancos, ¿sí? Entonces, es un tema de saber y de conocer a dónde acudir
y que efectivamente la Superintendencia de Verdad es una de las entidades que mejor ha sido calificada en Colombia, porque pues sí, la resolución de los casos no tarda más de un año. Aquí, Entonces, es importante hacerlo. aquí para complementar un poco eso, es lo que pasa con... Es que esto es algo cultural, o sea, yo veo que esto es algo muy cultural. Por ejemplo, y voy a decirlo fuera de mi campo, la gente no paga una cita al médico, sino hasta que está muy mal, porque le gastan plata, porque es tiempo y porque qué aburrimiento y porque quién sabe qué le van a decir. No va con un abogado porque hasta que no tenga aquí el agua hasta el cuello, entonces ahí sí va con el abogado. No va con un asesor financiero o no entiende lo que es una cuestión financiera. Tiene claro que es importante, pero a la gente le cuesta invertir en ella misma. Por eso es importante que usted entienda que esto es algo de amor propio, esto es algo que usted debe entender que es su primer seguro, usted no se las puede saber todas y que hay De personas responsabilidad, Mauro. especializadas, responsables, sí. O sea, si yo quiero realmente el camino más certero, pues acuda a personas que son más inteligentes en esa área que usted. Si usted no reconoce cómo invertir, pues busca a personas que en asesoría financiera lo puedan aportar. Si usted necesita algo de ley, necesita acercarse a un abogado. Imagínate, si Germán hubiera tenido esta información, ¿sí?, a la mano, apenas le hubiera sucedido eso, pues imagínate que, como nos dijiste, en tiempos, menos de un año, hubiéramos podido lograr sacar adelante este proyecto. Entonces, la invitación es, muchachos, a que empiecen a trabajar en equipo, pero sobre todo, reglas de oro. Y a nivel financiero es una regla de oro. Usted debe tener un contador y debe tener un abogado siempre, siempre. Sí, es verdad. Súper, Ay, sí. se me quedó una pregunta en el aire y es, digamos en el caso hipotético, que espero que sí, que se resolviera lo de Germán. Él también, de verdad que ha hecho unos apuntes muy inteligentes y es, oiga, bueno, y me devuelven la plata, eso ya se desvalorizó y pagué intereses y ahí cabe algún daño, algún perjuicio o simplemente el banco tiende como a conciliar a decir, o no, ok, le devuelvo esto Pues o qué. Pues mira, Yarley, ahí sí, ¿verdad? Como dice el adagio, dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Digamos, si en conciliación pienso yo, si la entidad te dice a ti, vea, yo voy a asumir parte de ese riesgo y le voy a devolver a usted 7 millones de pesos, 8 millones de pesos, pues te lo diría yo le recomendaría al consumidor que si, digamos, en el caso de Germán le hurtaron 10 millones y le dan 8 millones, pues los coja, ¿sí? Porque uno irse a un pleito muchas veces puede incluso salir más caro esto que el mismo, digamos, la cuantía de los perjuicios. Pero si uno no va o no opta por ese ejercicio, uno puede pedir en la demanda de acción de protección al consumidor, pues la indexación de su dinero, porque todos sabemos acá, pues que el dinero en el tiempo va perdiendo su valor adquisitivo y por ende existen los intereses, ¿sí? Porque pues obviamente el dinero no es el mismo en el 2022 al del 2023. Entonces, yo puedo pedir que se me restituyan los 10 millones de pesos que pagué. A su vez, que obviamente ese dinero se me lo vuelvan indexado porque han pasado 4 años. E incluso puedo también colocar obviamente los gastos de cobranza de un abogado, ¿sí? Pues eso se puede colocar si no es que, digamos, la persona vaya a perder el dinero y le vayan a entregar los mismos 10 millones de pesos después de 4 años de litigio. Entonces, eso es súper importante. Y algo que es súper importante ahora es que en Colombia se expidió un decreto que es el 1297 del 2022, que es el denominado como Open Banking, ¿sí? Básicamente esto lo que hace es que todas las entidades financieras, ¿sí?, pueden compartir tu información o con entidades financieras o con otras entidades para que esas entidades te ofrezcan a ti productos o financieros o no financieros. Entonces, básicamente no funcionaba como antes que, digamos, si tú llegabas, no sé, pongamos, digamos, el ejemplo del Banco Pepito. Entonces, en el Banco Pepito tú tienes un producto, esa información financiera solo la podía tener Banco Pepito, ¿sí? Ahora con el Open Banking, que está de moda en el mundo, como el tema fintech, como el tema de los criptos, tú básicamente estás autorizando a tu entidad a que tu entidad comparta esa información. ¿Por qué? Porque ahora la información para los bancos es un modo también de generar recursos. Es decir, el banco puede generar réditos con la venta, entre comillas, de tu información. Entonces es súper importante que todo el tema fintech, que engloba el tema de Open Banking y tema de criptos, pues las personas sí sepan en realidad qué producto van a adquirir y a dónde pueden ir a, pues a colocar, no sé, un reclamo o una petición. Bueno, Germán, ¿qué opinión te merece toda esta información que de pronto te cayó así como
como un baldado de agua fría, pero o caliente, no sé. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que Sí. fría. Ah, bueno. Gracias. Aquí uno no conoce cuál es el límite del concepto de frío. Vean. Sí, ¿cómo me cayó la información? Pues obviamente uno se siente ignorante, ¿sí? No me considero una persona, o sea, toda la vida me ha gustado estudiar. Me considero que soy una persona que he tenido muy buenos hábitos financieros en cuanto a la seguridad de mi información y al manejo de los productos financieros. Pero aún así, pues, a uno se le escapan cosas. Uno cae. Ellos saben cómo hacerlo a uno caer, cómo propiciar el error para que uno pueda acceder, entre comillas, a lo que ellos quieren. Si yo hubiera tenido esta información en su momento, pues como dice Luis, sí, muy probablemente yo tendría mi plata en el banco otra vez y no hubiera pasado absolutamente nada, porque eso sí lo tengo muy seguro. Es más, cuando termine todo el proceso, yo sé que pues me van a devolver la plata, porque es que pues yo no fui el que compró eso. Yo tengo como demostrar que yo estaba era trabajando en el momento del fraude, ¿sí? Y no, por honestidad propia, por honestidad esencial, no fui yo, ¿sí? Pero la falta de información es lo que a veces, digamos, nos perjudica en este tipo de eventos. Esta es una información muy valiosa, muy valiosa, ¿sí? Y espero que, pues, obviamente cuando a uno le pase, si es que le pasa, Dios quiera que no le pase a ¿Sí, nadie, no? porque es que es terrible cuando usted lo roban. Es una vaina terrible. Así le Sí. roben, no sé, 5.000 pesos en el Transmilenio, o no sé, o que el taxista tenía muñeco el taxímetro y le robó 5.000 pesos. Es una sensación demasiado, o sea, produce complicaciones a todo nivel, inclusive puedes hacer hasta física las complicaciones, ¿sí? Espero que pues a nadie le pase esto, pero pues que ya uno cuando le pase, pues ya sepa dónde consultar y a quién decirle y a quién preguntarle, y que uno mismo, ¿sí? Que ya le pasó, pueda uno servir como ejemplo y pueda hacer que las cosas a las personas se les resuelvan más fácil, ¿sí? Con este tipo de información. Bueno, Mauricio, cuéntanos, ¿qué piensas también? ¿Algo de esta información era nueva para ti o no? Ya estábamos ready con eso. Gracias a Dios, el último dato que dio Luis sí fue nuevo, hay que ser sincero. Y chévere, uno siempre tiene que aprender y escuchar a personas que saben y son especialistas en el tema. Yo quiero concluir con una vieja frase, y es que esto es importantísimo para que ustedes lo apliquen a nivel financiero. Uno, no pongan todos los huevos en la misma canasta. Eso es importantísimo. Si imagínense si todo el capital no hubiera sido una tarjeta de crédito, sino la cuenta de ahorros donde tuviera todo el capital, Germán, estaríamos ahorita, imagínense, terriblemente. Dos, no trabaje solo, busque los mejores aliados. Por eso hago atribución a una persona que esté fuera de usted, que le esté teniendo rigurosidad en sus finanzas, le esté dando datos importantes de qué puede mejorar, eso es importante, y una persona a nivel jurídico, porque tu empresa es tus propias finanzas. Entonces yo voy a tener problemas a veces con los bancos, con mis socios, con inversiones, y yo debo tener claro antes de hacer algún tipo de movimiento financiero dónde estoy invirtiendo, qué me protege, cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes. Eso es algo que realmente tú necesitas. Cuiden muchísimo su información. Cuando vaya a trabajar con el banco, pilas de mensajes de texto, llamadas, es preferible a la antigua, es preferible acercarse directamente a una entidad financiera y hablar directamente para que usted obviamente limite o ponga obstáculos a la seguridad. Y algo supremamente importante, hoy estamos conectados bajo las redes sociales, bajo este sistema digital. Sus computadores deben tener protección. Ahí es donde uno dice, eso del antivirus, póngame el pirata. ¿Sí? No, muchachos. Hay antivirus que realmente hasta te protegen de todos estos virus que lo que hacen es quitarte la información. Hoy la información es poder, es así de sencillo. Entonces, algo que a mí me sucedió hace bastante tiempo y desde ahí comencé a utilizar un antivirus bueno. Yo no quiero recomendar ninguno, pero yo uso Kaspersky, que realmente me parece uno de los mejores antivirus y que te protege muchísimo. Entonces, ese es mi consejo. Estudien siempre, muchachos.
Germán, algo que nos quieras decir ya para despedirnos, para cerrar este live que ha sido muy productivo y muy interesante. Algo, protéjanse, como dice Mauricio, o sea, en todo sentido, en todo sentido. Comprar un antivirus Es que de como muy dijo el buena. ginecólogo, protéjanse. ¿Cómo? No. Uy, ese Protéjanse, comentario. protéjanse. Esto es horario de adultos, ¿cierto? Sin protección ni pío. Protección Eso es invisible. triple A, eso es triple A. Y lo puedes decir con justa causa. Sí, 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 sí. Pero yendo al otro ámbito en el que estábamos hablando, sí, hay que protegerse. O sea, esos mensajes que le llegan a uno al celular, no. Esos celulares, esos mensajes son, en su gran Sí, mayoría, son fraude. ¿Sí? Lo que cambian, como decía Mauricio, es algo muy, muy, muy ínfimo y realmente lo que van a hacer es que uno caiga en el error. Como dice Mauricio, acompáñese de alguien que sabe, ¿sí? A veces hay gente que no le gusta tener abogados o que no le gusta tener contadores y que creen que todo lo pueden hacer solos, pues eso obviamente no es lo más conveniente. ¿Mm? Uno siempre debe tener alguien que lo asesore en el área que le toca, ¿sí? En el área que tiene experiencia, ¿sí? Eso es así de sencillo. Eso es una buena cosa. Y nada, siempre estarse comunicando con su banco. Ahorita las versiones digitales de las plataformas de los bancos tienen muchísima seguridad para manipular y para hacer que su experiencia sea un poquito más segura y que se le haga más difícil a los ladrones para que le quiten a uno la plática. muy bien. Bueno, Luis, ¿con qué vamos a cerrar este live ya para despedirnos de las personas que están viendo esto y que lo van a ver? Porque fue una información muy interesante. Muchas gracias. Pues no, mira, básicamente la conclusión es sí, ser unos consumidores cuidadosos, responsables, sí, y acudir efectivamente a un abogado cuando por lo menos se tenga alguna inquietud de cara a un posible litigio con un banco. Sí, es importante hacerlo. Me dejó algo en el tintero pensando y es, ¿qué hacemos nosotros los consumidores ahora con las entidades que prestan servicios 100% digitales, los neobancos, ¿sí? Que en este caso no tienen una sucursal física? Pues uno como consumidor, ¿cómo va a colocar una queja ante ese banco? ¿Sí? Entonces, básicamente son bancos, ¿sí? Que captan recursos del público y las mismas leyes que atañen a los bancos tradicionales le atañen a estos bancos que son obviamente novedosos. Lo uno que tiene que hacer es comunicarse directamente con la entidad mi consejo es, si a ti te llaman de tu banco y te dicen, mira, regálame tus datos, tú le dices a la persona, mira, qué pena, pero yo directamente me comunico con mi banco, ¿sí? Utilizar los canales normales del banco y comunicarse al banco y decir, vea, efectivamente me llamaron de la entidad, fueron ustedes, no fueron, y si les dicen que no, decir, vea, por favor, en esta llamada que he grabado, de que me están haciendo una posible suplantación o están suplantando la entidad financiera para que quede un récord de que el consumidor informó al banco que muy posiblemente se iba a presentar algo. Por si se materializa, uno ya tenga la prueba y le dice al banco, venga, señor banco, yo le dije a usted, le avisé y pasó, responda. Y nada, pues que nos Total. sigan en nuestras redes sociales de Ensus Clar. Estamos para colaborarles. Somos abogados especialistas en este tema. Sabemos de derecho financiero, de protección al consumidor y pues somos un equipo de abogados que nos dedicamos a varias áreas del derecho. Muchas gracias a Uy, todos. ay, faltan las redes de Mauricio, las de Germán. Por favor, díganos sus redes en estos 5 minutos que nos quedan. Bueno, antes de que le quito la palabra hacia Germán antes porque vas a dejar al final. Antes de terminar, una cosita importante. Un error muy común que cometen las personas es tener un solo correo electrónico para todo, ¿sí? Entonces, la universidad, el banco, no sé qué, Yo. tienen como... Miren, ese es un error frecuente. El consejo a nivel financiero, y funciona bastante bien, es que si tienes entidades financieras, deja un correo solo para tus entidades financieras. De esa manera, Uh -huh. imagínate cuántos correos basura
que me escribí a la página de no sé qué y deja tu correo electrónico, que en Instagram deja tu correo electrónico. Ahí pueden llegar esos virus y esos correos que realmente son maliciosos. Entonces, realmente ten separado tus finanzas de tu vida pública en los correos electrónicos. Esas son nuestras cédulas. Es nuestra casa financiera y nuestra casa virtual. Eso es muy importante. Ustedes saben que somos VID Capital. Aquí somos aliados con Bensosclar. Venimos a ayudar a las personas no solo a que aprendan que hay una opción, sino que realmente se eduquen, que tienen herramientas, tienen opciones y que realmente si estás buscando asesorías financieras, aprender a leer los mercados financieros y sobre todo a construir un portafolio de inversión, no solo a nivel financiero, sino a nivel legal, nos puedes buscar a ambas marcas. Somos aliados estratégicos. Entonces, muchísimas gracias por todo este tiempo, este espacio, a Luis, a Germán, a Yarley por esta bonita, es que hermosa, bonita charla y sobre todo por Gracias. este aprendizaje. Bueno, Germán, cuéntanos, ¿dónde te seguimos? A Canadá, me encantaría seguirte a Canadá, pero por ahora, por las redes donde te seguimos. Claro que sí. Bienvenida a mi casa, claro que sí. Mis redes sociales, básicamente yo uso Instagram, es @dr raya al piso García, ahí en Instagram. En Facebook, pues me encuentran como Germán García. De resto, no, trato de no usar muchas redes sociales por todos estos antecedentes. Trato de no mostrar mucha información, ¿sí? Simplemente memes y memes y memes. Muy bien, entonces nos despedimos. Recuerden que estaremos tratando en más conversaciones como estos temas de interés para todos, para que podamos informarnos, educarnos. Mis redes, @yagis.gc, en donde me quiera buscar, Instagram, Facebook, TikTok. Y un abrazo para todos y hasta el próximo live. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Chao, gracias.